En 1970, para conectar la autopista que se hizo a la ciudad de Santa Fe, el primer tramo de puente que se hace sobre el río Salado es de 200 metros. Por supuesto que una de las grandes inundaciones se lo llevó puesto. Se le fueron agregando más luz de paso al agua hasta tener hoy, en la actualidad, aproximadamente 560 metros. Quiere decir que la visión del ingeniero en 1940 y tener una lectura de cómo trabaja el territorio, es increíble que hoy no lo hayamos podido superar. Entonces, esa es la realidad de las intervenciones en la ciudad de Santa Fe. No conocemos a pleno el sistema que nos rodea. Otros lo han visto, pero evidentemente los contemporáneos todavía no lo han podido resolver. Y a la historia me remito. En 1983, imagen que ustedes van a ver a la derecha en la parte inferior, una de las grandes inundaciones se lleva la pila del puente colgante sobre el margen donde está la ciudad universitaria. Ciudad universitaria que junto con el pozo y otras intervenciones han servido de dique de concentración de agua como para que en las crecidas el agua no puede cruzar, evidentemente se entuba y el entubado hizo que esa gran cantidad de agua pase por debajo del puente colgante, descalzando una de las pilas principales. Datos, historias, qué bueno que lo conozcan. ¿Qué ha pasado en esos territorios aluvionales? Más que nada del margen del valle aluvional del río Paraná. Ha habido distintos asentamientos espontáneos. Ustedes ven el desconocimiento del territorio en el caso del ejemplo a la izquierda arriba, en donde existen dos casas. Nosotros en taller siempre trabajamos sobre una fracción de terreno en el río Colastiné, y todos los años que pasábamos veíamos cómo esa casa blanca, había verano que no tenía agua y había verano que tenía agua y así sucesivamente. Se ve que con el tiempo entendió el fenómeno del valle aluvional y en definitiva ahora tiene dos casas. Una para cuando tenga agua y otra para que no tenga agua. Estamos hablando, por supuesto, de apropiaciones totalmente espontáneas y de desconocimiento del lugar donde se construye. Quizás otros precariamente prevén una manera de construcción mucho más liviana, no tan sofisticada, otros con una imaginación superlativa. ¿Quién se iba a imaginar que mi casa podía llegar a ser un colectivo? Pero bueno, en la vida del Señor hay de todo. La que ustedes ven en el margen izquierdo inferior, esas casitas ya no están más, supuestamente estaban en la costanera este y era de un ingeniero del ferrocarril. Lógicamente el ingeniero, el lugar que eligió es excepcional para vivir y elevado a la recurrencia de las inundaciones. Como también aquella otra que ustedes están viendo en el margen derecho, donde prácticamente conociendo el problema y de cómo funciona el sistema, prácticamente uno puede proyectar y convivir con el entorno que le toca vivir. Que aparte es la imagen y el paisaje que tenemos, porque pareciera como que el agua es mala. Sin embargo,
el recurso paisajístico de la ciudad de Santa Fe es totalmente envidiable. Pero por ahora el santafesino no lo ha descubierto plenamente, no le ha dado el uso correspondiente. Y bueno, esperemos que nuevas generaciones puedan operar en un ambiente totalmente virgen y esperando que se los apropie de manera adecuada. ¿Qué pasa con otros territorios? Para que tengamos una visión global. No son los únicos, en el caso de Perú, que viven con el agua. Pero traigo este ejemplo por la particularidad de este lugar. Los pueblos punos, que están al margen del lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, viven a la ribera de ese lago. En cambio, las culturas huros viven en el lago Titicaca, aunque ustedes no crean. En el lago Titicaca, un lago que está a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, uno de los grandes lagos en el mundo y que están a esa altura, y su extensión de agua también, tiene la particularidad que se asientan una cultura que son los huros. Esta cultura ha decidido vivir sobre el lago por muchos motivos y descubrieron que tienen un vegetal acuático que se le llama la totora. La totora es como una especie de vegetal, como si fuese una especie de caña, muy flexible, por el cual ellos la han utilizado no solo para hacer sus viviendas, sino para hacer el piso de su aldea. Es interesante ver cómo esta cultura, que decidió no vivir en las montañas, pero sí vivir arriba del agua. Todo es flotante y todo el material, o mejor dicho, el único material que dispone, que es la totora, con eso construyen el piso, sus casas y las canoas. Evidentemente, es un ejemplo muy interesante de cómo la adaptación de un pueblo convive con la naturaleza y cómo utiliza los materiales propios de la naturaleza para desarrollar su hábitat. Aquello que les interesa investigar un poquito más sobre estas culturas, que es muy interesante, inclusive en lo documental muestran cómo es el procedimiento de la base donde ellos asientan. Les dejo el link ahí a la derecha, la parte inferior, la dirección, como para que ustedes puedan ver un documental que dura muy pocos minutos, pero es muy interesante para aquellos que quieran profundizar en el tema. Aspecto que debemos tener en cuenta para relacionar el diseño, la ecología y el medio ambiente. Entorno. Cualquier actuación humana se localiza en un determinado espacio o lugar y supone una alteración del mismo. Las necesidades humanas y el desarrollo creciente implican ocupar segmentos cada vez mayores del territorio, alterando su imagen y cualidades, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Con respecto a los materiales, actualmente se le exige un comportamiento adecuado a su función, tanto estructural como sus texturas, proporciones, resistencia, etc. Y a un precio razonable.
En el futuro se le deberá exigir además nuevas cualidades vinculadas al medio ambiente: consumo energético en su producción, transporte e eliminación, emisiones contaminantes en el ciclo de producción, vida útil y eliminación, posibilidades de reutilización o reciclado. Calidad. La búsqueda de calidad atañe a todas las actividades productivas del hombre. Esta calidad, aplicada en todas las facetas hasta llegar al producto elaborado y su relación con el medio ambiente, se denomina capital total. Ya existen normas que certifican dicha condición. Emisiones y desechos. El medio ambiente soporta permanentemente la llegada de sustancias más o menos contaminantes. La capacidad de asimilación de esa sustancia no se analiza previamente hasta que se produzcan, y esto puede producir alteraciones irreversibles en los ecosistemas. Las emisiones o desechos pueden ser sólidos, como los residuos sólidos urbanos, líquidos, aguas sucias, o gaseosas, gases de combustión. Consumos. El hábitat como medio ambiente construido necesita de determinados fluidos para poder cumplir con su cometido: agua, energía y combustibles. Sus orígenes, procesamiento y transporte producen o derivan en contaminaciones de diferentes escalas. Hoy, hablar de reciclar ya no es una novedad. Y hablar de energías renovables tampoco. Sabemos que hay acciones saludables, de que empezamos a fraccionar los distintos residuos, como también buscando las alternativas eólicas para producir energía, como las solares. Lo importante es que de alguna manera podamos transmitir este tipo de acciones como para preservar, como decíamos antes, las generaciones futuras. Lo importante que ya se ha empezado a trabajar con los ejemplos, buscando de encontrar esas energías alternativas y renovables, y plantear la convivencia de una manera mucho más armónica con el ambiente que nos tocó vivir. Aquí estamos, somos grandes al principio, pero a medida que vamos conociendo el universo, cada vez nos vamos achicando. En definitiva, no somos los únicos en este gran universo y de lo irrelevante que son nuestros problemas y diferencias, pero es el único hogar que tenemos. Cuidémoslos, es nuestro y bello.